¿Qué tal, niños? Buenos días. Estamos en la clase de química para cuarto grado de primaria y el tema de hoy es materia. Vamos a hablar sobre el concepto y sobre sus características, y una de sus características es hablar sobre las sustancias que la conforman. La página que vamos a trabajar el día de hoy es la página 13 y como actividad vamos a dejar la página 23. Así que vamos a empezar. Primero definamos qué es la materia. La materia es un concepto ya que tenemos desde hace varios años. Ustedes están en cuarto grado, así que ya tienen un conocimiento previo de lo que podría ser materia. Todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros podemos observar, podemos percibir con nuestros sentidos, en realidad todo lo que existe, nosotros lo consideramos materia. Nosotros mismos como personas somos materia. Un lápiz es una materia. Algo que ustedes tengan cerca, su cuaderno es una materia. El celular es materia. Entonces, todo lo que nos rodea, todo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, hace referencia a lo que es materia. ¿De acuerdo? La materia está hecha de partículas, como átomos, como moléculas o como iones. ¿De acuerdo? Dentro de los átomos tenemos, por ejemplo, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de bromo. Dentro de moléculas tenemos, las moléculas son las uniones de dos a más átomos. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula del agua que tiene átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de algunos datos con referencia al tema de hoy. Elementos. Los elementos son las sustancias simples. Estas sustancias simples no van a poder descomponerse en otras sustancias, ¿ya? Por ningún procedimiento. Por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica. Ustedes ya deben conocer la tabla periódica, ¿no? Entonces, el oxígeno, el hierro, el carbono, el sodio, el cloro, el cobre, están dentro de la tabla periódica. Son elementos químicos. Estos elementos químicos se van a representar mediante su símbolo químico. Estos elementos no pueden dividirse en otras sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ya quedó claro lo que es elementos. Ahora, vamos a hablar sobre compuestos. Los compuestos son sustancias que van a estar constituidos de dos o más elementos y que se van a combinar en proporciones fijas. Estos compuestos sí se pueden descomponer mediante procedimientos químicos. ¿De acuerdo? Ahora, para resumir lo que acabo de decirles. El compuesto, por ejemplo, del agua, tiene una fórmula, el H2O. Esta fórmula me está mencionando que tiene dos elementos de hidrógeno y un elemento de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, al combinarse, me formula un compuesto, que es el agua. Entonces, los elementos hidrógenos y oxígenos, yo lo voy a combinar y me va a dar un compuesto. ¿Ya? Eso es lo que quiere, lo que me está mencionando. Ahora, los compuestos se van a representar mediante fórmulas, ¿ya? En las que se van a especificar qué elementos están formando este compuesto. Entonces, elementos, sustancias simples, y compuestos, unión de dos o más elementos. ¿De acuerdo? Elementos van a estar representados mediante su símbolo, mientras tanto los compuestos van a estar representados mediante una fórmula química. ¿De acuerdo?
División de la materia. Los elementos, como ya les había mencionado, son sustancias simples constituidas por un solo tipo de átomo. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplo en lo que es metales, no metales y los gases nobles. Dentro de los metales tenemos al sodio, al hierro, al calcio, por ejemplo. Solamente son algunos ejemplos. Y dentro de los no metales tenemos azufre, nitrógeno y al cloro. Dentro de los gases nobles, el helio, argón y el neón. Dentro de los compuestos, como ya les había mencionado, los compuestos van a estar constituidos por 2 o más elementos. Entonces, en casa ustedes tienen de repente este compuesto, cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto que está combinando 2 elementos químicos. El elemento químico del sodio, Na, y del elemento químico del cloro, Cl. ¿De acuerdo? Aquí, al combinar 2 elementos químicos, me da un compuesto. Y el cloruro de sodio vendría a ser la sal, por ejemplo. ¿Ya? El cloruro de sodio es la sal. Así que en casa nosotros tenemos este compuesto. El agua también es un compuesto inorgánico que está, su mismo nombre lo dice, compuesto por 2 elementos químicos, que es el hidrógeno y el oxígeno. El dióxido de carbono, el dióxido de carbono también es un compuesto que está constituido por carbono y oxígeno, ¿ya? Por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Dentro de los orgánicos tenemos la glucosa, el etanol y el metano, que aquí también hay una combinación de varios elementos químicos. Por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y aquí también tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Y acá nos menciona la cantidad de átomos de carbono que tiene. Por ejemplo, 2 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno, ¿no? Y aquí un átomo adicional de oxígeno y un átomo de hidrógeno. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos aquí un mapa conceptual muy importante donde menciona lo siguiente. La materia se va a clasificar en mezclas y en sustancias puras. O en sustancias nada más. Dentro de las mezclas tenemos las heterogéneas y las homogéneas. ¿Pero qué son mezclas? Las mezclas son sistemas formados por 2 o más sustancias. Mira, nosotros ahorita acabamos de explicar, de entender lo que es sustancia, ¿no? Ahora, la mezcla es la combinación de 2 a más sustancias que al unirse van a reaccionar químicamente. Por lo tanto, cada sustancia conserva sus propiedades físicas y químicas de forma constante. Ahora, se van a clasificar en heterogéneas y en homogéneas. Dentro de las mezclas heterogéneas es aquella mezcla que a simple vista sí podemos observar sus componentes. Un ejemplo es la ensalada de fruta. Nosotros podemos observar los componentes que están dentro de esta mezcla. En la mezcla homogénea es aquella mezcla que a simple vista no vamos a poder observar los componentes y va a presentar una sola fase. ¿Ya? Un ejemplo, a ver, para que ustedes lo puedan entender, una limonada. En esta mezcla, que es homogénea, nosotros no podemos diferenciar los componentes que la constituyen. Dentro de las sustancias, podemos tener las sustancias que son compuestos y las sustancias simples. Cuando hablamos de sustancias simples, estamos hablando de un solo elemento, ¿no? Dentro de los elementos
podemos clasificarlos, como ya habíamos visto, en metales, en no metales, y se van a representar por un símbolo. Y dentro de los compuestos son procedimientos químicos que van a estar originados por varios elementos químicos. Bien, niños, entonces esto es la clase de hoy, ya, de lo que hemos hablado un poco más de la materia y de los conceptos, y más adelante ya vamos a ver otras características detalladas.